Bueno, después de unos avatares para poder abrir la reunión, creo que estamos comunicándonos. Así que bueno, este es un espacio en que me ha invitado la Confederación Argentina de Patín a través de nuestra coordinadora, que también tiene su gran trayectoria en el patín artístico, que es Laura López, para durante un rato tratar un tema que nos propusimos. Yo soy Jorge Gómez, soy ex decano de la Facultad de Actividad Física y Deporte de la Universidad de Flores, donde estamos desarrollando la tecnicatura ya en nuestro tercer año. En toda una primera promoción de entrenadores, de técnicos en patín, que yo creo que han encontrado un espacio de desarrollo académico importante, y por eso la intención de la universidad es colaborar permanentemente en lo que nos atañe como universidad. Nosotros nos dedicamos a lo académico, a estudiar, a pensar las mejores propuestas para desarrollar las distintas actividades que hacen al campo de la cultura, al campo de la ciencia, y en eso estamos. En este punto particular, yo me dedico ahora a pensar, más que nada, a filosofar un poco con las cuestiones que hacen a la actividad física, al deporte, a la educación física, que fue mi lugar más específico de desarrollo, pero todo se centra alrededor del tema de lo corporal humano. Es decir, ningún patinador podría hacer absolutamente nada en este mundo si no fuera un humano con las características particulares que tenemos los humanos, nuestro cuerpo, su realidad. Y pensamos muy profundamente este tema del cuerpo, porque en general se lo trata al cuerpo como si fuera un objeto. Si uno lee o escucha a los atletas, a los deportistas, dicen, tengo un problema con el músculo tal, o mi cuerpo me falló, yo estaba bien, pero una pierna no respondió. Como si fuera un otro yo, ¿no? Como si el cuerpo fuera otra cosa que no es el mismo. Y nosotros somos no una mente adentro de un cuerpo, que eso lo instaló en Occidente ese pensamiento separador desde los griegos en adelante. Nosotros somos un cuerpo que piensa, somos un cuerpo que siente, un cuerpo que se emociona, un cuerpo que es social. Todo esto hace que cambie entonces un tanto la mirada. Porque yo como entrenador, en el caso de ustedes, no tendría que mirar al sujeto como Pedro Pérez, cuyo cuerpo y cuyos movimientos yo tengo que analizar desprendiéndome un tanto de Juan Pérez. Es al revés. Yo primero tengo que pensar quién es Juan Pérez, la historia de Juan Pérez, cómo se formó, por qué llegó acá al patín, por qué llegó a mi campo de deporte o a mi gimnasio para ser artístico, su historia, su familia, su contexto. Cuando yo tengo toda esa historia y conozco un poco qué es Juan Pérez, puedo pensar mejor de qué manera hago que Juan Pérez logre lo que quiere lograr. Y acá aparece otra cuestión importante. En general, los entrenadores y los que estamos, cada uno en su campo, pensamos en términos un poco propios, ¿no? Es como si los atletas estuvieran gracias a nosotros y que nosotros vamos a hacer con los atletas lo que nosotros pensamos que tenemos que hacer. Si bien esto no está mal, porque yo como entrenador tengo que saber realmente todo lo que pueda para que mi atleta pueda lograr lo que quiere, es decir, no es mi atleta, como acabo de decir. Es una persona que recurre a mí pensando que yo lo voy a ayudar. Entonces ahí hay un primer posicionamiento filosófico importante, que ahora que estamos en este tiempo tan difícil de la cuarentena, en que estamos encerrados, en que no podemos encontrarnos y nos va a costar una serie de dificultades, el reencuentro, el volver a la normalidad, si alguna vez se vuelve en las mismas condiciones, tenemos que pensar más en términos humanos al principio que en términos técnicos. No sé si vamos bien por ahí. Vamos a ir abriendo en algún momento, si usted quiere hacer una consulta,
José, que es nuestro encargado de prensa de la CAP, va a ir anotando y me va a ir pasando algunas de los interrogantes de ustedes, pero yo en principio voy a seguir desarrollando esta temática que creo que puede interesarles escucharla. Nosotros para poder desarrollarnos en cualquier campo, incluso en la vida diaria, necesitamos algo fundamental, el conocimiento. Si no sabemos, actuamos a ciegas. A veces resolvemos cosas probando, sin saber, y si hubiéramos sabido, y si hubiéramos tenido experiencia sobre ese algo, seguramente lo hubiéramos resuelto más rápido. Y acá hay una cosa muy importante para nosotros. Es decir, el conocimiento, según Habermas, que es un filósofo de la Escuela de Frankfurt, de Alemania, escribió en algún momento cuáles son los intereses cognitivos, es decir, los intereses humanos por el conocimiento. Y él definió 3 campos de conocimiento, 3 tipos de conocimiento, y 3 tipos de intereses, mejor dicho. El primero, y si quieren anótenlo, el interés técnico, es decir, cómo se resuelve un problema técnicamente. Es decir, como la sopa cuando somos chiquitos y aprendemos a usar la cuchara para que no se caiga la sopa y podamos comer la sopa. Esa es una técnica que tenemos que aprender. Como aprendemos miles y miles de técnicas durante toda la vida. Cuando vamos al campo de lo deportivo, tenemos las técnicas deportivas. Y le damos un énfasis muy grande a la técnica deportiva. Vamos bien. Pero hay otro interés. Los intereses no son aislados, unos dependen de otros. Está el interés práctico, es decir, el interés por resolver problemas, resolver situaciones que nos presenta la vida. Ustedes como entrenadores tienen el interés técnico, hoy tenían planificado trabajar un determinado salto, un determinado enlace, los patinadores o la partida, los entrenadores de patín carrera o un golpe con el stick, los entrenadores de hockey, qué sé yo, una técnica. Pero se encuentran que un deportista viene con un problema emocional importante, es decir, y se genera un ambiente que lo que yo pensaba hacer técnicamente no lo puedo resolver, no lo puedo iniciar por más que yo quiera, porque primero tengo que resolver el problema vital, el problema de vida que tengo delante. Entonces, un buen entrenador tiene que ser un preocupado por las cuestiones de vida, por las cuestiones de contexto, por las cuestiones de situación. Por eso le decía que a Juan Pérez yo tengo que saber cómo vive, de dónde viene, cuáles son sus experiencias anteriores, porque eso me va a ayudar cuando hay una situación de conflicto a determinar más rápido por dónde voy, cómo le hablo, de qué manera encaro la situación. Sé que a algunos, los entrenadores con más experiencia, saben muy bien que a Pedro ponerle la mano en el hombro cuando lo veo con cara mal, ya con eso alcanza porque es la contención que él necesite. Al otro no, al otro tengo que enojarme porque necesita un impulso más fuerte. Y así sucesivamente con cada una de las personas que están conmigo. Y también tiene que ver con los intereses míos y los intereses que yo tengo respecto a lo que estoy enseñando o estoy entrenando. El entrenamiento es una enseñanza, porque a veces se divide lo pedagógico del entrenamiento. No, hay una pedagogía del entrenamiento. El entrenamiento siempre es pedagógico, siempre estoy enseñando. Cuando un atleta de altísimo nivel me dice, profe, estoy preocupado, no me sale el giro, es decir, no logro, y ustedes tienen que decir, para un poquito, a ver, déjame analizarlo un poco, a ver, hacelo, y uno mira y con toda su capacidad técnica como entrenador de alto nivel, le dice, no, te estás metiendo el hombro un poco anticipadamente, te estás apurando con el ritmo de la música, no te estás metiendo justo. Escuchá, prestarle más atención a la música que a tu cuerpo y vas a ver cómo resolvés. Entonces, ese dato, eso es enseñanza, eso es pedagogía. Entonces, piensen en el entrenamiento desde el punto de vista pedagógico. Yo estoy enseñando constantemente en cualquier nivel que sea del entrenamiento. Por supuesto, aparece más evidente cuando tengo que enseñar a los más chiquitos que no tienen ni idea, que vienen por primera vez, que se caen de los patines, hasta que logran, todo su proceso de enseñanza, que es mucho más evidente. Parecería que con los atletas ya de alto nivel,
el perfeccionamiento no es una cuestión pedagógica, es pedagógico. Bien. Y el tercer interés que dice Habermas, teníamos el interés técnico, el interés práctico, y nos queda el interés emancipatorio, palabrita difícil. Tiene que ver con eso de decir, en algún momento yo aprendo para no depender de otros. O sea, Juan Pérez, que está aprendiendo y ya está desarrollándose, Juan Pérez tiene que aprender a arreglársela solo, sin mí. Es decir, que él pueda llegar a entrenar en algún momento sin mí. O sea, un atleta no puede llegar a alto nivel de rendimiento si no es realmente autónomo. Que su entrenador es un auxiliar de él, que él ya sabe lo que tiene que hacer, ya tiene la experiencia, ya tiene acumulado un saber corporal, intelectivo, técnico, emocional para resolver las situaciones que se le enfrenten en una competición. Es decir, si ese atleta no se emancipa, nunca va a ser un gran campeón. Los grandes campeones son personas que tienen una alta libertad de decisión, que pueden decidir. Hay un entrenador, que ustedes lo deben conocer, algunos de ustedes, que se llama Mario Mouche, porque ha colaborado y trabaja con la gente de Patín Carrera, y ha sido profesor nuestro, es amigo mío. Él fue entrenador, preparador físico de la selección dorada de básquetbol, en su primer campeonato cuando ganaron. Y Mañano, que era el técnico, cuando lo llaman a él para que sea preparador físico, lo sorprende diciéndole al preparador físico esto: vos podés trabajar con los basquetbolistas, con Ginóbili, con todos los muchachos que estaban en ese nivel, la generación dorada, capacidad, toma de decisiones. Y ahí se quedó ¿cómo es esto? Toma decisiones. Sí, es decir, un equipo, si no es autónomo para tomar decisiones y todos están de acuerdo que el que decide, le vaya bien o le vaya mal, es una decisión del equipo. Entonces, esto es fundamental para trabajar desde una concepción del entrenamiento y del desarrollo del deportista para buscar lo mejor de ese deportista. Es decir, todos los seres humanos nos gusta ser independientes, hablamos mucho de libertad y a veces no podemos asumir la libertad porque no tenemos profesores, docentes, entrenadores que nos enseñen a tomar decisiones, que nos dejen la libertad para poder decidir, para poder elegir. Que en lugar de decirnos todo, constantemente todo lo que tenemos que hacer, nos digan, ¿y vos qué pensás? ¿Vos qué te parece como día? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo lo estás viviendo este momento de tu vida en el entrenamiento? ¿Qué te está pasando? Porque yo veo que en algunas cuestiones, por acá, yo te diría esto, pero a ver vos. Entonces, esa apertura a la escucha, eso lo vamos a tener mucho, mucho cuando ustedes se encuentren o se reencuentren con sus entrenandos o con los alumnos de su lugar en el club, de los chiquitos que vienen de su casa a reencontrarse con los martes o los jueves de la tarde, con su pista de patín y sus amigos y demás, se van a encontrar con muchas de estas cuestiones. Entonces no es el tema constantemente estar diciéndole lo que tienen que hacer, sino escuchar, ver qué pasa, que saquen de adentro lo que les está sucediendo. Los chicos van a venir, los atletas van a venir con miedos. Es decir, esta pandemia instaló fuertemente el miedo a contagiarse, el miedo a que le pase algo, por ahí no a nosotros los más jóvenes, que sabemos que no es muy difícil que nos resulte, que llegue la muerte para nosotros, si bien hay algunos casos por ahí, pero sí a mis abuelos o a mis papás. Si yo me contagio, si yo no guardo los cuidados y por ahí mi compañero del equipo de patín está contaminado y yo sin darme cuenta y no respeto las normas y los protocolos, como se habla ahora, llevo el virus a mi casa y uno de mi familia. Es decir, vamos a tener todo eso a la vuelta y no va a ser nada fácil resolverlo. Pero una de las maneras es escuchando, compartiendo, tomando acuerdos de mutuo acuerdo, perdón por la redundancia. Entonces, volviendo al punto, tenemos 3 intereses por los cuales los seres humanos buscamos aprender algo. Un interés técnico, un interés práctico y un interés emancipatorio. Tenemos que jugar con los 3 como entrenadores, ¿tá? Con los 3 intereses.
Por lo general yo he visto, por lo que poco que me he acercado, yo de patín no entiendo nada, nunca me subí a un par de patines, alguno de mis nietos por ahí ha jugado con sus patinetes, sus cosas, pero siempre estuve, lo miré porque me encanta ver el deporte de cualquier tipo de deporte, lo he visto por televisión, en los campeonatos, toda esa cosa, ese el altísimo nivel, pero no conozco demasiado del métier. Pero sí esta cosa de que hay una hipertrofia de la técnica. El patín justamente es una de las disciplinas deportivas que más nivel técnico requiere, porque una pequeña falla técnica, la más mínima, es caerse, es romper. Uno en el rugby, en el básquetbol, se cae, está el equipo, me apoyan, un error se reemplaza, si soy rápido vuelvo, la pelota que perdí la puedo hasta recuperar, pero en un patín artístico, el deportista que saltó para hacer su triple giro y si se desequilibró un poquitito del eje de giro y se cayó o hizo un defecto técnico que el jurado lo está mirando, pues, se te va a bajar el puntaje. Entonces, hay una exacerbación del interés técnico. ¿tá? Por eso digo que lo pongan en su justa medida también y no se olviden de los otros intereses, porque entonces van a armar un entrenamiento mucho más lógico, mucho más humano, mucho más de grupo, y todo eso colabora y ayuda al enriquecimiento de cada uno de los que están en un grupo, que se sienten bien, que se sienten apoyados. Un día en una de las clases que compartimos juntos, él la daba y yo fui a aprender con él, porque es un estudioso de las neurociencias, que hoy están de moda. Por el tema de la motricidad, que ahora vamos a hablar un poquito sobre eso. Y él a los alumnos les dijo algo muy importante. El error no existe. O sea, el error, como lo tenemos entendido, mirá cómo se equivocó con ese énfasis, debemos desterrarlo. El error o digamos, la falla, la no ejecución correcta, es parte del proceso de adquisición de un saber motriz. Es decir, no son errores, es parte de lo que yo sé hacer todavía. No es que yo me equivoco, no me equivoco. Estoy intentando y no me sale bien porque todavía no tengo la experiencia motriz adecuada, no tengo los engramas motores establecidos suficientemente, me falta práctica, me falta repetición hasta que la huella se forme en mi cerebro para después poder hacerlo automáticamente y con menor margen de desviación del modelo técnico correcto o adecuado me van a evaluar. Entonces, esto es otro tema importantísimo con el tema de la motricidad. No hay errores. ¿tá? Muchas veces hay muchos deportistas que son marcados con entrenadores que creen que marcando la técnica, la perfección técnica constante y machacando, diciendo te equivocaste, otra vez te equivocaste, le están haciendo un bien y al revés. Lo están defraudando, lo están haciendo sentir mal, están demoranando su confianza en sí mismo en un proceso de aprendizaje. Entonces hay que tener paciencia y una posición de apoyo permanente a esta persona que recurrió a nosotros para que le ayudemos a hacer en esto lo mejor que puedan. O a algunos no les interesa hacer lo mejor que puedan, les interesa disfrutar de esto que yo les ofrezco, que mi club o mi gimnasio o mi centro de patín ofrece. Es decir, estas son las cosas que en la tecnicatura tenemos muy claro y lo hemos trabajado mucho con los alumnos. Ustedes no tienen todos futuros campeones. No hay que pensar en los chicos y adolescentes que vienen, y chicas y chicos que vienen en términos de dónde puedo encontrar de todos estos el futuro campeón que me va a hacer quedar bien a mí como entrenador que logro sacar un campeón. Erróneo. Es decir, la mayoría de eso no va a llegar. Campeón llega uno, de miles. Y ustedes lo saben muy bien. Probablemente muchos de ustedes han sido patinadores y han llegado a ciertos niveles, han participado y han llegado a un sexto puesto, un cuarto, un tercero, pero por ahí campeones nunca. Y sin embargo, siguen enganchados con el patín porque les gusta patinar, porque les gusta lo que se siente patinando. Y este es un aspecto, el aspecto emocional,
tremendamente importante en el desarrollo motriz humano. Es decir, las emociones son muy fuertes. Pueden bloquear el aprendizaje de una persona o pueden disparar un aprendizaje de excelencia. Entonces, armar los espacios de contención emocional, pensar cómo vamos a trabajar emocionalmente, cómo vamos a contener a las personas que llegan a nosotros y confían en nosotros, es un factor definitorio en la decisión de un entrenador de excelencia. No hace mucho, hace unos 2 años, más o menos, hicimos un seminario en la universidad junto con el decano que estaba trabajando en el ENAR y en el Tiro Federal Argentino. Hicimos un simposio sobre deporte infanto-juvenil. Y llegó y vino a hablar de entrenamiento y de procesos de entrenamiento Walter Pérez. Walter Pérez fue campeón olímpico de ciclismo de persecución. Y vino a contarnos su historia, desde que era chiquitito y su papá lo ponía arriba en una bicicleta a los 3, 4 años, y empezó a pedalear y así lo fue llevando, y tuvo en su camino una cantidad muy grande de entrenadores. Y en un momento dado yo mismo le pregunté, después de hablar, que él habló de su proceso para llegar a ser campeón olímpico, digo, bueno, ¿y cuál fue el entrenador que más te impactó de todos los que tuviste? Él pensó un segundo nada más y dijo, un entrenador, no voy a decir el nombre, pero el que me escuchaba. El entrenador, el que me escuchaba. ¿Por qué? Y bueno, porque ese entrenador escuchaba y entonces podía adecuarse y adaptar el entrenamiento a las circunstancias que esa persona estaba. No se iba a dejar el objetivo de ser campeón olímpico o de ser campeón en el torneo que fuere. Sí, pero había un vínculo, un diálogo real, donde el entrenador escucha realmente al atleta, qué le pasa, qué le sucede, qué está sintiendo y percibiendo. Entonces, eso es, en la cuestión nuestra, un factor importante. Fíjense que hasta ahora no he hablado de técnica. Y no creo que hable mucho más de técnica, pero sí de motricidad humana. ¿Por qué? ¿Qué es la motricidad? Vamos un poco más a lo específico, porque tiene que ver con la técnica, que es una técnica de la ejecución motriz de un gesto técnico, no es otra cosa. ¿Y qué es la motricidad en términos profundos? Y la motricidad es la manifestación del ser, la manifestación de la posibilidad de trascender. Yo no puedo trascender como ser humano si no tuviera la motricidad. Incluso la persona con mayores dificultades, un discapacitado motor, tiene su motricidad, digamos, si no estaría imposibilitado de vivir. Puede mover las pestañas, como hacía Hawkins, cuando con su silla de ruedas está explicando una teoría formidable sobre el universo y encontrar con pequeños recursos motrices pudo armar su proyecto de vida. Entonces, un atleta que eligió el patín como un espacio para trascender, digamos, tenemos que ayudarle a que trascienda. Entonces, la trascendencia se da en 2 planos. Yo trasciendo para que el otro me diga, mira lo que logró hacer o logró llegar esta persona, este atleta. Mirá cómo se mueve, mirá cómo actúa. Es decir, hay una trascendencia en el medio. Todos queremos ser escuchados, vistos, aplaudidos, es decir, acariciados en términos metafóricos, ¿no? Es decir, que nos aplaudan. Es decir, lo que busca en patín artístico, esto es clave, por eso se llama artístico, es el espectador ahí, que es otro ser humano que me dice con su aplauso y su opinión, y si se ponen de pie ni hablar, mi manifestación motriz, buscando justamente eso, fue de excelencia. Bueno, esa es una búsqueda de trascendencia humana, terrenal, más allá de aquellas trascendencias
que algunos pueden buscar en otra dimensión. Y también está la trascendencia personal. Es decir, yo que diga, mirá lo que pude hacer yo mismo, yo por mí mismo. Y un entrenador tiene que estar ayudándole a que ese sujeto pueda llegar a verse consigo mismo, con su propia identidad. El atleta no tiene que estar sujeto a su entrenador. No es un engranaje de su maquinaria de sacar atletas. Eso ya no funciona más. No tiene por qué ser de ese modo. El entrenador tiene que ser una persona al servicio de su atleta, de la persona que confía en él, para ayudar a hacer esto que él quiere ser. Un espacio que encontró, que buscó, que encontró placer. De ahí aparece una cuestión emocional fuertísima, que es el placer. Hay momentos en que el deporte se convierte en displacentero. Va a ocurrir cuando vuelvan de la cuarentena. En un principio no van a pasar muchas cosas diferentes a lo que hacían antes de este tiempo de aislamiento y de imposibilidad de práctica cotidiana como estaban acostumbrados. Pero después sí van a aparecer las dificultades, las deficiencias, las pérdidas de ciertas caridades. Entonces ahí es un momento tremendamente importante de la contención emocional, como decíamos antes, el cuidado de estos momentos, la paciencia para esperar que estas cuestiones pasen, la paciencia para esperar que se reorganice esa persona y se reencuentre con su mismidad, con su entidad, lo que él hacía y ahora no puede hacerlo tan bien como antes. ¿Tá? Y eso es todo un proceso que tenemos que tenerlo muy claro. Entonces, la motricidad no es la expresión solamente de la capacidad motora pura, es decir, mente y músculo. La motricidad es una producción interna, y repiénsense en ustedes mismos, hagan un poquito de reflexión sobre ustedes, es decir, cómo tenían que elaborar toda una situación cuando estaban por entrar a una pista. ¿Tá? Es decir, a ver, no es pensar solamente cómo va a ser mi técnica, esa ya está trabajada, ya no pienso en mi técnica, estoy pensando en el rival, estoy pensando en la pista, si está húmeda, si no está húmeda, o la luz en el caso del artístico, y si resbala o no resbala, y el tipo de suelo, y mi patín, y toda la cuestión, y el entorno. A ver, ¿y mis rivales quiénes son? A ver, ¿cuánto me impresionan mis rivales? Por eso tenemos los psicólogos del deporte que nos ayudan a resolver también estas cosas. Es decir, esta situación que nos lleva al deporte de la competición, ligado con esto de la trascendencia, es competir con otros para yo lograr el reconocimiento. No es otra cosa la búsqueda de un torneo, de una medalla, de lo que fuera. Es de un reconocimiento. Para aquel que no llega al reconocimiento viene de otros lugares. Mis amigos, che, ¿y cómo te van? Era paso bárbaro, tengo un grupo, lo que nos divertimos cuando practicamos y demás. Es decir, pero van a llegar, no sé, qué sé yo, la pasamos bien y estamos entrenando y no hemos puesto, tienen una meta de llegar. No tienen una meta para llegar, quieren disfrutar de eso. Entonces, el placer está primero. Si yo no tengo placer por la actividad motriz que elegí para realizar, difícilmente avance. Es decir, hay estadísticas, hay investigaciones hechas con chicos que fueron forzados, y ese es un problema que tienen en patines, y un problema que tienen que pensarlo mucho, que fueron forzados a ser campeones cuando eran chicos. A ser campeoncitos a los 6 años, a los 7 años, a los 8 años, en las categorías mini, y esto y lo otro. Sí. Hay un abandono tremendo en cuanto llegan a la adolescencia o promediando la adolescencia. Pibes que fueron campeones infantiles, nunca llegaron a ser campeones en la etapa en que debían ser campeones, cuando está más valorado que una persona sea campeón, cuando está en su punto máximo de evolución motriz y personal, individual, la juventud. ¿tá? Cada deporte tiene un poco sus edades ideales para el alto rendimiento, pero no llegan porque se saturaron, se llama síndrome de saturación deportiva. Cuando lo cargamos con presiones de especialización temprana, y eso por los egos de nosotros, de los entrenadores, o de los profesionales que queremos sacar
campeón porque no tenemos otra categoría, pero tenemos este pibito y esta pibita que andan muy bien, y bueno, y la decimos y la llamamos bien, sí, pero la estamos llevando a un plano que por ahí ella, como nena, encima la presión de los papás, ya los conocen muy bien, hace que esa nena o ese nene está haciendo un esfuerzo totalmente desajustado a su edad desde el punto de vista emocional y tiene sus efectos corporales también. Y después, cuando tiene un poquito de independencia, cuando logra y encuentra otros espacios para encontrar satisfacción, placer y demás, ¿tá? Abandonan el deporte cuando podrían haber sido excelentes deportistas esperándolo y teniendo otros tiempos en su proceso de formación. Hoy tenemos toda una problemática que está surgiendo ahora. Muchos de ustedes en este momento están conectados con los medios, ¿no?, de comunicación, con esto mismo, el Zoom, que estamos usando ahora para poder dar esta charla. Bueno, tenemos la posibilidad de estar en un aula, viéndonos cara a cara, ustedes solamente ven mi cara, yo no los veo a ustedes, y bueno, son los medios. Y ustedes con sus atletas por ahí están haciendo procesos, los que puedan, los que les haya ocurrido, porque esto fue muy rápido, para mantenerlos activos, mantenerlos comunicados, mantenerlos entusiasmados, de manera tal que cuando vuelvan no sea un proceso de tanta desvinculación. Es decir, hay cosas interesantes que algunos entrenadores están haciendo. Uno muy cercano a mí, lo que está haciendo en este momento es trabajar con sus deportistas en que hagan reflexión, autorreflexión, autoevaluación, y que cuenten y digan, bueno, ¿qué les pasa? ¿Cómo piensan que están? Porque a veces no le damos tiempo, ni ellos se lo toman, porque una vez que salen del entrenamiento tienen otra cosa, que tienen la facultad, que tienen su trabajo, que tienen sus cosas, no hay mucho tiempo para reflexionar. Ahora es un tiempo que sí, no pueden trabajar, no pueden hacer nada. Sería una cuestión muy interesante hacer evaluación de ellos, cómo se encuentran, y hacer el proyecto, digamos, de manera tal que cuando se encuentren ya esté armado el proyecto. Es decir, volviendo a lo filosófico, la motricidad es la posibilidad de hacer, la posibilidad de que el proyecto personal de vida, se concrete, sea lo que sea, ser un artista, ser un deportista, ser un trabajador, ser un intelectual que escribe, porque escribir es un trabajo motriz, en definitiva. La motricidad es lo que nos permite, el último punto. Hay un psicólogo, filósofo muy famoso, ya fallecido, que en el año 45 decía esto, hablando de la motricidad humana, decía, digamos, la motricidad es la intencionalidad del sujeto puesta en acción. Y hay dos momentos. La intencionalidad de acto, cuando yo programo lo que quiero hacer, y la intencionalidad operante, cuando yo me lanzo a la pista a intentar hacer mi secuencia, o a intentar bajar un tiempo, o intentar mejorar la técnica, lo que fuere. Es decir, entonces aparece esta palabra de la intencionalidad. Entonces, tener claro cuáles van a ser las intenciones de estos atletas o de este grupo que yo tengo a mi cargo, que lo vamos a elaborar junto conmigo y que yo les ayudo a irlo pensando, cuando nos encontremos, decir, bueno, muchachos, chicas, todo esto que estuvimos proyectando, ya que tuvimos un tiempo para hacerlo, ahora viene el tiempo. O sea, que este tiempo, en vez de ser un tiempo de desaliento, porque no podemos patinar, porque no podemos entrenar, porque no podemos hacer, sea un tiempo de producción de una tensión interna, perdón, una tensión interna para rearmar, fortalecer el proyecto que tenemos en común. Es decir, esto es una tarea que creo que ustedes podrían, antes de solamente que se muevan, porque en sus casas, en sus lugares, harán cosas y harán sus mantenimientos, es decir, lo pueden hacer, los más jóvenes y los más chiquitos jugarán, pero este tema de la reflexión sobre las propias decisiones, los propios proyectos, donde la motricidad es el factor que me permite llevarlo, donde puedan reflexionar sobre sus falencias técnicas, donde puedan con ustedes pensar, ¿y por qué me estará fallando a mí esto? Y puede ser un problema de concentración, puede ser un problema neuromotor, por supuesto,
Bueno, pero esto permite que cuando nos encontremos vamos a ir más directo a dónde está la causa personal más profunda dentro de lo que podamos con ellos elaborar. Así que yo pienso en la motricidad en esos términos. Ya no puedo pensarla solamente en términos técnicos y hablar mucho y dedicarme a la perfección técnica. Eso sí, ustedes tienen que saber mucho de técnica, seguro que sí. Y saber cómo se llega y cómo se alcanza y los procesos los métodos para llegar, o sea, la metodología como cosa general, eso la dejo para ustedes. Si no es uno de los temas que a esta altura de mi vida me interese o me preocupe mucho. A mí me preocupa que ustedes puedan reflexionar sobre las bases de los sustentos, que son estos, los sustentos humanos de lo que ustedes hacen y lo que sus deportistas hacen. Aparte de ahí, y con esto yo cierro y empezamos a abrir preguntas que quieran hacer, si quieren hacer alguna, ¿está? Yo estoy totalmente dispuesto, aprovechemos este momento, que nos quedarán unos minutos más para trabajar. Sí, tendremos unos 15, 20 minutos más, cierro con esto. Es decir, las dimensiones y el contexto de lo deportivo. Es decir, por lo general, la única mirada que hay es la competitiva. Y se define el deporte como una actividad humana, altamente competitiva, arreglada, Sí, esa es una dimensión del deporte. La dimensión que construimos, institucionalizamos para generar todo un sistema de una práctica con un sentido. Esa práctica, ¿cuál es la desventaja que tiene? Y que es excluyente, porque a medida que se va avanzando, los que no llegan, los que no pueden llegar a ser el campeón, van perdiendo motivación. Es así. Es decir, en cambio, si tenemos claro que hay una mirada del deporte práctica, el deporte recreacional en el sentido de recrear lo más profundo, el placer del disfrute de la actividad, es decir, eso es muy fuerte en humano. Y está comprobado también que cuando realmente nosotros trabajamos de esa dimensión, no nos despreocupamos de ver a todos los chicos, como dije al principio, como futuros deportistas de competición. No, primero los voy a ver a todos como chicos que vienen a un lugar para disfrutar del patín, para encontrarse con esto y hacer lo suyo, apropiarse del patinaje, apropiarse de lo lindo que es esto. Y yo solo tengo que transmitir. Y cuando me pregunté, ¿y cómo hacemos para ser campeón? Hay tiempo, no se preocupe. Un viejo entrenador de rugby hace muchos años, en un partido con chicos, los chicos están jugando, ¿tá? Y por ahí, si no el try de un lado, el try del otro, y por ahí uno se para y dice, Antonio, ¿cómo vamos? Preguntando cómo iba el resultado. Él tocó el silbato, juntó a los dos equipos, que eran de dos clubes diferentes. En el rugby se invitan y llega uno y se quedan todo el día y juegan. Los sentó a los dos equipos y le dijo una cosa muy simple. Discúlpenme, eran chicos de 9 años. Acá venimos a jugar rugby. Matemática, el lunes en el colegio. Vayan a jugar. Me pareció de una síntesis a nivel infantil impecable, más allá de todo lo que después pasa, en lo competitivo y demás, pero me pareció como un mensaje lindísimo. Acá vengan a disfrutar de este deporte. No cuente si ganan, pierden, si hacen más tanto, menos tanto. El agonismo es parte del deporte. El agonismo es el puedo hacer, lo que dije antes, mi trascendencia, a ver si lo logro, a ver si alcanzo, a veces. Sí, pero no ponerlo en términos que a veces se pone muy fuertemente, lamentablemente, en este mundo tremendamente competitivo y excluyente, en muchos casos, se lo pone en lugar de tengo que eliminar al otro para poder yo ser feliz. Bueno, esa no es digamos, una posición humanamente adecuada. Es decir, tendremos los campeones, saldrán campeones, y los que sobrevivan a este pensamiento serán los campeones, y serán los que disfrutarán, pero quedaron en el camino una cantidad enorme de chicos defraudados, de chicas defraudadas, de que se fueron con esa sensación de disgusto por decir, yo no pude, yo no sirvo, y así tenemos una cantidad enorme de sedentarios, de personas sedentarias, y muchas de las cuales han tenido, tanto en las clases de educación física como en los entrenamientos deportivos, este tipo de planteo del deporte.
yo creo sinceramente que la base está en un deporte de felicidad, en un deporte recreacional, en un deporte sensible a la necesidad humana de disfrute. Y el patín tiene, ya ustedes lo saben muy bien, en el mundo es uno de los deportes que más adeptos tiene, por esto del disfrute. Vayan un día a Vicente López, cuando todo se mejore y podamos ir, la cantidad de gente andando en roller, andando en patín, andando en patinetas o en skate. Es decir, por el disfrute, ninguno va a competir ahí. Están todos disfrutando nada más del placer de desplazarse con esos elementos. Así que, estimados, hasta aquí creo que mi exposición llega, para no aburrir tampoco, y abro un espacio de alguna pregunta, alguna intervención de ustedes, que con mucho gusto atiendo. Acá dicen, se ve mucho en los entrenamientos cómo pierden el tiempo viendo cómo progresa el otro, comparándose permanentemente. Es trabajo de los profesores hacérselos ver para que el crecimiento y progreso sea propio, no perder el foco. Esto es importantísimo. Cometemos un error serio, la mayoría de los profesores, todos los profesionales, profesores. Es decir, el modelo técnico pega tan fuerte que en general lo que hacemos es, a ver, vení María o vení Dayana o quien fuere, a ver, mostrar cómo es, porque es la que le sale para su edad impecable. Todas las demás que están mirando, ¿tá? van a entrenar pensando en qué momento ellas van a ser llamadas a ser modelo. Y como no lo logran, no se van a sentir nunca bien. Hay un autor, un sociólogo francés que se llama Bourdieu, que dice que habla de racismo de la inteligencia. Y yo diría racismo de la motricidad o racismo técnico. El racismo es no tener en cuenta o desvalorizar a aquel que no es igual a mí o igual o no cumple con los requisitos del modelo. Es decir, el racismo étnico es el más fácil. Si no sos de la clase blanca de ojos rubios y sos morocho y negrito y allá, bueno, ese racismo es el más conocido, el más evidente, pero existe una cantidad enorme de racismo. Entonces es muy diferente decir, bueno, vamos a trabajar esta técnica, cada uno búsquela como pueda. A alguno le va a salir muy bien, otros no tanto, yo voy a colaborar y ayudar. Por ahí al que le sale muy bien, ayude a su compañera que no le sale tan bien, a ver cómo lo hace. Pero no desde el lugar del modelo ideal. Porque también para ese nene o esa nena ideal de modelo, es decir, es un compromiso, es una carga tremenda, que probablemente también la sienta en el futuro. Es decir, el ser perfecto siempre, el mandato de la perfección es muy terrible. Así que cuiden eso. No es tan difícil. Porque si ustedes abren la cosa que el chico descubra la técnica con el apoyo de ustedes, es muy distinto a decir, copien la técnica que hace fulanito. No es tan difícil. Es un tema de pensarlo, comprenderlo y actuar en consecuencia. Romina dice, ¿cómo alentar y no dejar que se decaiga un patinador que se desvive y hacerlo y no tiene respaldo de parte del padre? Y hay cuestiones que son las cuestiones conexas, el contexto, es decir, lo económico, como está planteando acá en la pregunta. Es decir, ahí a veces nosotros tenemos ciertos márgenes de imposibilidad. Es decir, si hay una circunstancia externa que condiciona la posibilidad y nosotros no podemos hacer más que charlar con ese papá, tratar de convencerlo, tratar de razonar con él, es decir, ahí ya se nos escapa un poco la posibilidad de resolverlo. Ahora, sí hablar con los papás de esto que acabo de hablarles yo, es decir, que primero está el placer, que primero vamos a proteger a los chicos y después veremos quién sale campeón. Los padres también lo comprenden. Yo no creo que haya ningún papá que quiera hacer algo malo para su hijo. Simplemente también ellos vivieron esto como ex deportistas. También vivieron este modelo de la discriminación, la expulsión y quieren que sus hijos no lo tengan y por eso los exigen. Así es, todo un recambio y yo creo que este momento es el justo para hacerlo.
A ver, ¿qué más? Están llegando muchas preguntas. Escuchar decir de los chicos que son mamarrachos, qué indignante. Ese modelo se mantuvo durante décadas. Por suerte está cambiando. Me alegra mucho. María dice, clarísimo, los chicos son humanos, no máquinas que deben ser sí o sí perfeccionadas para el logro mayor. Son personas con sentimientos. No te salía el SIT, ahora te sale, no te salía el Axel, ahora te sale. Pequeños logros en cada clase para que se vayan siempre con algo positivo y tengan siempre ganas de volver. Incluso si hoy no sale más de lo que sale, ustedes saben muy bien que el avance técnico a veces se ameseta y no es fácil pasar a una etapa o un nivel superior de calidad. Es un tema también de sensibilidad. No hablamos de la sensibilidad, lo puse ahí. Casi siempre vemos la técnica desde el punto de vista funcional. Piensen en lo sensible, es decir, cómo se siente cada tipo de destreza o de habilidad que uno quiere enseñar, requiere una sensibilidad particular. No es lo mismo la partida, el punto de partida, la salida explosiva. Y hay chicos que son muy explosivos y otros que no, y otros que son más larguiruchos en patín carrera y se sienten bien cuando ya están lanzados. Y en el patín artístico algunas destrezas les encantan y otras no, porque les resultan. Bueno, esa que ustedes perciban y puedan acompañar a cada uno es otra parte del entrenador importantísima. Bambi dice, no uso ejemplos, no pongo modelos, no es bueno. Fantástico. Genera diferencia y malestar en aquel que no puede hacer. Lo compartimos. Marcelo pregunta, profe, ¿cómo no encariñarse con un deportista que lo tienes por año y considerar que no son nuestros? Es decir, encariñarse, pero es fundamental, pero no son nuestras. Khalil Gibran, un poeta, dice, nuestros hijos no son nuestros hijos, no sé cómo lo dice exactamente. Dice, nosotros somos arcos que lanzamos flechas hacia la vida. Nuestros hijos son flechas que lanzamos hacia la vida y no quiere decir que nosotros no tengamos cariño por dejarlos que sean independientes. Entonces, ese mi atleta es una actividad de apropiación que en muchos casos limita que el chico haga el intento de ser solo y de emanciparse. Ese es un tema profundo que hay que reflexionarlo bastante. Uno puede decir, es mi atleta, porque yo lo formé. Sí, sí, pero ojo que ese mi atleta, que lo decís con ese sentido de cariño, no sea, es mi atleta y yo le digo lo que tiene que hacer. O sin mí, mi atleta no va a ser nunca. Ese es el error. Ahí está el gran problema. Desprenderse para que mi atleta me supere, sea campeón, y si algún día incluso no se acuerda de mí, y mala suerte, yo lo disfruté. Y yo sé lo que hice por ese atleta que ahora por ahí se olvidó, o pasaron cosas, qué sé yo qué puede haber pasado. No importa. Yo hice lo que tenía que hacer. ¿Está? Bien. Y Dana dice, hay que respetar las etapas sensibles. Bien. Yo creo que acá ya estamos llegando al límite de la transmisión. Es decir, hablo un segundito sobre esto. Etapas sensibles, yo lo diría desde dos lugares. Las ciencias, digamos, la neurociencia nos dicen hay etapas sensibles para aprender cada cosa. Por ejemplo, yo siempre enseñé educación física infantil, y decía, a los 10 años es la etapa sensible para el aprendizaje. El chico ya está maduro en todo su sistema para aprender lo que sea. Sí, pero en aquel momento que yo hablaba en términos funcionales, y está sensibilizado emocionalmente, tiene los apoyos afectivos necesarios para que esa posibilidad se desarrolle. Es decir, la etapa sensible también hay que pensar desde lo emocional y lo social. A ver, ¿qué vínculos sociales tiene? Un chico que está en una situación de violencia cotidiana en su hogar o en su barrio, es decir, no va a poder desarrollarse del mismo modo que aquel que tiene la apoyatura justa, necesaria, para empujarlo y dejarlo y que haga y que pruebe. Esto de la sensibilidad es muy complejo, muy difícil, y yo lo pasaría un poco más allá, lo complejizaría un poco más allá a lo de las fases sensibles formalizadas por la neurociencia. Acá me llega un buen mensaje de José.
nuestro anfitrión, el que permitió que esto sea posible, dice, no hay apuro con el tiempo, Jorge, seguí tranquilo. Bueno, entonces, seguimos un poco más, ¿le parece? Y acá decido, ¿qué voy a hacer? ¿No? Pues, ¿no? Seguimos un poquito más. Mientras haya preguntas, seguimos. Bambi dice, lo limitás, lo anulás, no es tuyo. Hay que trabajar para que sea autónomo e independiente sin egoísmo. ¿Sí? Yo creo que ya hay más conciencia de esto, pero todavía hay entrenadores que no lo tienen muy claro. ¿Mm? Y yo creo que el sistema deportivo es el que tiene que cambiar también. Y ustedes son parte del sistema es decir, la confederación de patín la forman ustedes, es decir, no tenía sentido una confederación, ni una federación, ni un club, ni nada, si no tuviera los entrenadores que lo hacen posible, y los atletas y los deportistas que lo hacen posible. Entonces ahí pensar, digamos, en estas cuestiones de cómo abrir, cómo no hacer que la esfera, lo competitivo sea tan hegemónico, digamos, tan fuerte, que la cuestión recreacional es como, no tiene mucho sentido, no vale la pena. Esto lo instala el mismo Comité Olímpico Internacional. Es decir, tienen una división que se llama Deporte para Todos, pero no se hace nada. Hablan que sí, que el deporte para todos, pero todo el peso está puesto en el deporte competitivo y el deporte espectáculo, porque es el que tiene el rédito económico detrás, seamos concretos, seamos realistas. Es decir, el deporte de espectáculo es el que produce dividendos, porque a todo ser humano, aquel que no puede hacerlo, le encanta ver al que lo puede hacer. Es decir, ahí yo mismo soy consumidor del deporte y me encanta ver el tenis, verlo a Djokovic, verlo a Nadal, y ustedes en el campo del patín lo querrán ver al campeón nuevo en su última, porque es un disfrute estético. Si la estética en los deportes de ustedes, sobre todo en el artístico, es fuertísimo. Entonces ese disfrute de lo estético, es decir, ha llevado a esta hipertrofia de usarlo como un bien espectacular y de consumo. Pero yo creo que tenemos que tener, yo no me peleo con eso, no lo discuto demasiado, lo discuto hasta ahí. Siempre y cuando sea muy fuerte también y tenga la misma atención o similar atención el deporte práctica, el deporte recreacional, el deporte de disfrute, porque ese es el más humano y ese es el que afecta y le va a mejorar la calidad de vida a miles de personas que jamás van a entrar a una pista a competir, jamás van a entrar a una pista a competir, pero se van a disfrutar de su patín en múltiples momentos. Entonces ahí yo creo que por ahí va la cuestión. Y ustedes, nosotros en la tecnicatura lo trabajamos mucho eso, es decir, y cómo hacer para armar los horarios, para el tema de los que no quieren ser campeones, y tenerlo muy claro. Y con esto que decía recién, que yo no hago discriminación, no pongo ejemplos a nadie para que no pase esta cuestión de discriminación. Es decir, esto es muy fuerte porque el chico que pasa al grupo porque quiere, porque le encanta, y usted le dice, mira, la verdad que te veo bárbaro, ¿querés pasar al grupo para ver si llegás, querés probar, si querés ser competidor o no? Es decir, con un proceso como de naturalidad. Entonces el otro chico que se queda dice, no, profe, yo estoy muy bien acá, es decir, yo vengo porque viene él y disfrutamos, yo sé que soy medio tronco, pero me gusta esto, y usted lo contiene y humanamente lo tratan exactamente igual al que va a ser el futuro campeón y que a usted lo va a poner, lo va a exaltar como entrenador de un campeón, a aquel que no va a ser campeón. Es decir, esta igualdad en el trato, en valorar exactamente del mismo modo una u otra expresión deportiva, yo creo que ahí está uno de los secretos de que también ese deporte se desarrolle mucho más. O sea, que es beneficio de todas partes. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Dana está muy participativa, dice, teniendo un buen feedback con el alumno lograremos confianza y podemos ayudarlo tanto dentro de la pista como lo que pasa afuera. Sí, pero ahí hay que hacer buenos acuerdos también con las familias y ver eso, porque tampoco uno no es el papá ni es el tío, es el entrenador. Y respetar ese lugar y que sea un lugar de complementación, como es la escuela, como es la maestra de los chicos en la escuela. Y bueno,
tenemos más o menos vinculación, pero la casa es la casa y la escuela es la escuela. César dice, así como entienden no desaparecen disciplinas, que no generan espectáculo, ni divisas, ni dinero. Sí, puede ocurrir, es decir, también el fenómeno del deporte, si pensamos desde la historia del deporte, hay muchas que han desaparecido y otras que se han ido generando, y hay una dinámica muy fuerte al respecto. Pensemos que estamos en un modelo capitalista donde hay que generar recursos económicos y donde se venden productos y donde el deporte de espectáculo es un enorme producto. Creo que la tercera industria del mundo en cuanto a producción de recursos económicos. Es una realidad. Pero del mismo modo, ¿qué queremos hacer? Que todo el resto sacando los 10 atletas, para poner un número mínimo, que van a ser representativos, que hicieron todo un esfuerzo tremendo para trascender como deportista, que tienen el talento, que lo posicionamos, que le dimos los recursos, que Leonardo le dio las becas, que el otro le dio... Es decir, esos 10 o 12 que llegan, ¿está? Cuando quedan millones, miles, en sus casas mirándolos por televisión a estos. Lo ideal sería que los miren por televisión a estos, pero que también el sábado o el domingo tengan un espacio, o entre semana un espacio para ir a patinar porque les gusta patinar. Yo creo que ahí está la... Y esto también, desde este punto de vista, tiene que ver con una de las cuestiones sociales o sociopolíticas más importantes, que es el tiempo de ocio, el tiempo de recreación. Es decir, todos los estados tienen una enorme preocupación por el tiempo de ocio. Es un tiempo muy difícil. No es motivo de esta charla, pero hay que tenerlo en cuenta, que el deporte para el tiempo de ocio, para que la gente esté haciendo lo que los canadienses llaman recreación activa, es muy importante, es muy valiosa, y por ahí se puede ir también con mucha fuerza porque es lo que viene. La gente quiere hacer más actividad física. Ya le hemos metido en la cabeza al profesor de educación física, los gimnasios, que son otra gran fuente de recursos económicos, ya han instalado el tema de la actividad física para la salud, para estar bien y demás. Entonces la gente quiere hacer actividad física y el deporte, visto de ese lugar, es una de las más divertidas para hacer actividad física. Dice, mucha gente, me incluyo, no nos gusta ir al gimnasio, aburrido, pero me encanta ir a hacer mi deporte, ¿está? A jugar al pádel o jugar a esto, es decir, pero como parte de la actividad física para estar bien, para sentirme bien. Y bueno, y el patín tiene una potencialidad impresionante para esto también. Karina dice, no es incompatible un campeón con la felicidad, como tampoco lo es no ser campeón con la felicidad. Exacto, pero siempre y cuando, como decíamos hasta ahora, lo pongan claro esto, que se puede ser tan feliz no siendo campeón como siéndolo. Pero eso el entrenador lo define, también define mucho esto, para que de chiquititos tengan esta sensación de placer y de no estrés temprano, así que si tienen que estresarse para prepararse para un campeonato en el cual se juega una medalla o lo que fuere, bueno, el que llega a esa instancia también lo haga con todo el apoyo necesario, pero el que no llega, está ahí. Bien. Ana sigue preguntando y se ríe acá. Cuando hablamos de disfrutar y dejar el trofeo de lado, deberíamos eliminar el tema de bajar a los alumnos de categoría para que ganen en el campeonato. Es decir, todas estas, el deporte con premio siempre es desvirtuado. Vamos a dejarlo acá. Es decir, yo mi experiencia como profe, incluso hasta en los torneos intercolegiales, que uno dice, es el deporte educativo. Las barbaridades que yo he visto en los torneos intercolegiales, cuando era profe de educación física en escuela, no, ustedes no pueden creerlo. ¿Por qué? Por el premio. El premio es lo que destruye, digamos, todo el sentido del deporte en sí mismo. Así que a eso piénsenlo, es decir, no vamos a hacer un debate acá sobre el premio, pero en mi concepto está clarísimo. El premio es lo que obstruye en muchísimos casos la felicidad. El que llega al premio tiene felicidad y depende cómo llegó al premio. Hay gente que después de un premio abandona y no quiere saber más nada. Dije, hasta acá llegué, se acabó, puse todo lo que tenía que poner, no quiero dar un segundo más de mi vida para hacer un esfuerzo como el que hice para llegar a ser campeón.
ya lo hice, lo tengo, trascendí como deportista, se acabó mi vida deportiva. Sí, cantidad de ejemplos de eso, en deportistas de alto nivel. Bueno, o sea que esto es muy abierto y hay que pensarlo así, estimados y estimadas. Hay que pensarlo con sentido abierto, como dicen muchos, la cabeza abierta a pensar la realidad con sus múltiples facetas, con sus múltiples posibilidades. Es decir, abrir posibilidades de ser más humanos. Es decir, yo lo veo por ahí. Soy muy humanista, claro, no lo puedo ver de otro lugar, no lo puedo ver al deportista como una máquina de rendimiento, como lo ven muchos entrenadores, con algunos que los conozco, más vale a muchos, me dice, pero qué lindo es moldear un deportista. Así, con esa, y saben muchísimo cómo moldearlo y cómo ver el equilibrio muscular para que, bueno, sí, fantástico, pero eso puede ser con uno que se presta para eso, que lo preparaste para eso, que quiere hacer el esfuerzo, pero no lo podés poner como patrón de vida o como patrón del desarrollo deportivo. A ver qué más tenemos acá, el tema, justamente, el tema de las rivalidades, el bullying entre ellos. Es decir, yo creo que cuando se abren estructuras donde el factor emocional, digamos, el factor social está claramente tenido en cuenta por el entrenador o por el profesor, por el título que tenga, ahí es donde la cosa fluye. Y la vida tiene que fluir. Y la vida tiene que fluir. Si está trabada por los intereses y aparecen las oposiciones de interés, ahí se traba. Bueno, es lo humano y es la vida, ahí sí también. Pero bueno, son decisiones. Yo hablo de decisiones éticas. Ética es lo bueno, lo malo, lo mejor por lo posible. Es un tema de la ética muy abierto, ¿no? En ese sentido. Acá Cecilia, que nos habla desde Salta, fantástico. Dice, no hay espacio para el patinaje y buscar el mismo cada vez es más difícil. También es discriminado porque no conocen el deporte. Te dicen que el patín rompe el piso. Sí, ustedes son rupturistas de pisos. Es decir, bueno, y hay que luchar con todas esas cosas en cada medio. Hay muchos otros deportes que tampoco se imponen, no cuesta, es decir, pero bueno, habrá que empezar por las plazas. Fíjense, por ejemplo, el skate. El skate empezó libremente en las plazas por los pibes eh, casi fuera del sistema. Es decir, que se apropiaban de las, y se siguen apropiando de las plazas por las rampas, los lugares, los espacios para... Y de ahí se apareció y se desarrolló el deporte como tal. Y hay federación de skate, y ustedes mismos tienen deportes de skate. Bueno, estos desarrollos en su tiempo, hay algunos lugares en que es más fácil y tiene ya un desarrollo de más años, pero bueno, ahí aparece la solidaridad de las federaciones y las negociaciones y convencimiento a las comunidades. Hay que ser imaginativos para ver cómo difundir esto, hacer una peregrinación en patinaje a un centro natural, llegar, es decir, irle que la gente se vaya acostumbrando y por ahí viene el pedido al revés, en vez de gestarlo y luchar y pelear, al revés, es decir, generarlo de otro lugar eh, más, más abierto, más, yo digo, inteligente en el sentido de decir, pensar alternativas, ¿no? A lo cotidiano, a cómo lo peleamos para imponer algo. Y acá, bueno, Yanni, con esto cerramos. Yanni y Cristina, las dos últimas participaciones. Yanni dice, el problema comienza cuando nos olvidamos de que los chicos comienzan a patinar siempre por disfrute. Así que no se olviden, no nos olvidemos del disfrute, que es la base del deporte. Un psicólogo italiano dijo en un momento dado, definió el deporte y yo tomé esa definición, la uso siempre, la uso como base de todos mis planteos. Dice, el deporte es una actividad humana compuesta por tres aspectos: juego, movimiento y agonismo. Agonismo es esfuerzo. Es decir, entonces toda actividad humana en que haya esas tres cosas, y el juego es placer, el juego es lo espontáneo, el juego es lo libre. Y a veces nos equivocamos cuando nosotros hacemos juegos pedagógicos, está bien, decimos juegos, pero son prácticas más lúdicas, más entusiasmantes, pero
no es juego. Si el chico no lo crea, no lo inventa, no lo juega, no, el juego no existe, se perdió. Lo transformamos en una pedagogización del juego. Y Cristina dice, ¿cuánta verdad, cuántas veces por ganar medallas se cansa y abandona por presión? Y Bambi dice, y le dejamos a Bambi que cierre, nuestra responsabilidad como entrenadores es más allá de las competencias y de los resultados. Dejar en el patinador la sensación de que ha logrado algo. Todas las clases. Creo que es nuestro trabajo contribuir a su felicidad. No hay nada más lindo que ver a un alumno irse feliz. Soy de Santiago del Estero. Bueno, estimados, no los pude conocer ni ver, pero lo siento, los percibo y por las participaciones que hubo, y sé que muchos estaban acompañando y sintieron estas cosas. Quedo a disposición de ustedes, estamos en la universidad, sigo trabajando en estas cuestiones, estoy colaborando fuertemente con la Tecnicatura en patín para que sea realmente en Argentina tengamos un espacio académico de envergadura y que nos digan qué buena que está la Tecnicatura, más allá de que la puedan hacer, no la puedan hacer, las discusiones y demás, pero yo creo que vale la pena, digamos, es decir, que pensemos, que trabajemos para un espacio de posible felicidad, como concluimos todos, tenga un lugar de estudiarlo para que realmente eso sea real. Les agradezco mucho la atención, espero que hayan disfrutado de este momento, yo lo disfruté, y nos veremos cuando ustedes quieran. Hasta cualquier momento.